1989 experimentó cambios para Iron Mike Tyson. El proceso de separación inició con su cónyuge Robin Givens, además de desacuerdos con sus promotores. Además, el púgil disolvió completamente su previo equipo que contribuyó a su éxito en el cuadrilátero profesional, incluyendo a su entrenador Kevin Rooney. Comenzó a descuidar los entrenamientos, aunque inicialmente se salió con la suya. El 25 de febrero de 1989 estuvo marcado por su próxima defensa del título de campeón mundial indiscutible ante Frank Bruno, para el cual Mike apenas se había preparado durante 2 semanas. Frank Bruno llavear, mantener en la distancia al terror de Brooklyn, sino que del primer round la puntuación debería ser de 10-8, pero combinación tremenda. Ahora la derecha, doblada arriba, nueva derecha, izquierda, y Richard Steele con muy buen... Bruno inició su trayectoria profesional en marzo de 1982, siendo enérgico y con un asombroso poder de golpe. El púgil comenzó sin dificultad su carrera, ganando 21 combates consecutivos por nocaut. Se produjo un avance significativo en el nivel de oposición en mayo de 1984, cuando Frank se enfrentó a Strong James Smith, quien alcanzaría el título mundial en el futuro. Durante las primeras 8 rondas, la superioridad del golpeador de Londres era innegable, pero Smith resistió todos los impactos de sus contrincantes y esperó pacientemente su oportunidad. En el enfrentamiento contra Smith, quedó al descubierto una seria debilidad de Bruno: su baja resistencia. En el 9º asalto, la fuerza empezó a abandonar rápidamente al inglés, y en el 10º y último asalto, Smith noqueó a Bruno. Esta derrota frente a Smith no quebrantó a Bruno. El púgil obtuvo 7 victorias consecutivas y 6 de ellas por nocaut. Su triunfo destacó en el enfrentamiento contra el ex campeón mundial Gerry Coetzee. Bruno derribó al sudafricano 2 veces en el cuadrilátero, finalizando la pelea con un impactante nocaut en el primer round. En junio de 1986, Bruno obtuvo su primera oportunidad por el título mundial de peso pesado. El enfrentamiento contra el titular del cinturón de la WBA, Tim Witherspoon, resultó ser competitivo y obstinado. Bruno estaba al frente en puntos, pero su resistencia lo dejó nuevamente en apuros. En el 11º asalto, el experimentado Witherspoon disipó todas las incertidumbres sobre el vencedor, forzando al árbitro a detener la pelea. El inglés luego consiguió 4 victorias por nocaut, entre las cuales se pueden mencionar sus triunfos y peleas contra antiguos aspirantes al título como James Tillis y Joy Buckner. Esto permitió a Bruno acercarse nuevamente a lograr su sueño. Tuvo la oportunidad de ganar el título de campeón mundial indiscutible en las versiones del WBC, WBA e IBF, en posesión de Iron Mike Tyson. Las posibilidades del retador eran bastante reducidas, pero a Bruno no le importaba todas las predicciones, sabiendo perfectamente lo peligroso que era su contrincante. Se entrenó intensamente y para el 25 de febrero de 1989, el golpeador inglés se encontraba en excelente forma física y tenía la intención de sorprender al mundo. El enfrentamiento entre estos dos reconocidos destructores por nocaut, quienes sumaban un total de 62 knockouts, estuvo a la altura de todas las expectativas. Los púgiles iniciaron activamente la pelea, atacándose mutuamente con golpes desde el comienzo del primer asalto. Después de una combinación de Mike, Bruno terminó en el suelo del ring. El boxeador no pareció aturdido en absoluto y, sin mucha dificultad, convenció al árbitro de que estaba listo para continuar el combate. Sin embargo, se notaba claramente que el campeón había retrocedido. No exhibía la velocidad letal, la agudeza y la excelente defensa corporal de antes. Mike se mostraba extremadamente básico, simplemente intentando superar a su oponente. En varias ocasiones, Bruno impactó al campeón con golpes desde la derecha y lo sujetó con su mano izquierda.
En un momento dado, Bruno agarró a Mike y luego lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. El árbitro no pasó por alto esta acción y el retador fue penalizado correctamente con la pérdida de un punto. Tyson misses. Right hand catches Bruno. Left. Bruno has all the pride of England standing for him. He gets tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike. Tyson. El cuarto round del combate inició con un feroz ataque por parte de Mike, quien impactó a Bruno con un golpe poderoso desde la derecha. Bruno aguantó el embate del campeón y hacia la mitad del asalto incluso conectó un magnífico uppercut de izquierda. El campeón intensificó la presión y la segunda mitad del round fue completamente dominada por él. Another right hand gets through. Come on, Parker, get out. Style that Bruno is fighting here. Bruno has got to throw that right hand more and try to catch Tyson with a left hook. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business. Uppercut comes that time, throwing that right hand. Vicious bump. The bell ends round number 4. And the crowd... El quinto asalto transcurrió sin una ventaja notable para ninguno de los púgiles, pero al final del round, Mike logró impactar seriamente al desafiante. Bruno resistió todos esos terribles golpes, pero la cantidad de golpes fallidos aumentaba rápidamente. El combate se detuvo unos segundos antes de que terminara el round, cuando el árbitro acertadamente dio la señal de alto, preservando la salud del británico que estaba siendo destrozado. Seats about 8,000 or 9,000 here at the Hilton Hotel. It was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Again, he's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. His nose, his eyes are puffy. A fighter cannot be saved by the bell as the big hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved over. Michael Tyson wins on a 5th round TKO. Sus caminos se encontraron nuevamente después de 7 largos años. En esta ocasión, Tyson subió al ring como contendiente. Esta era la tercera pelea de Mike después de salir de prisión, y el punto más alto de la carrera del gran campeón ya había pasado. Frank Bruno, quien había vencido a Oliver McCall en su última pelea y se había adueñado del título del WBC, ingresó al ring en excelente condición física. Sin embargo, al igual que en el primer enfrentamiento, su oponente era considerado el claro favorito. La revancha entre Tyson y Bruno tuvo lugar el 16 de marzo de 1996. Tyson comenzó la pelea como si no hubiera habido interrupción después de su primer combate. Desde el inicio del sexto asalto de aquella pelea, inició de manera agresiva y en los primeros segundos logró conectar un golpe poderoso con la derecha. El campeón detuvo la agresión de su oponente con la ayuda de agarres, por lo cual recibió una nota justa por parte del árbitro. Tyson golpeaba de manera periódica con precisión utilizando el jab, pero Mike era simplemente imparable aquella noche. En medio del asalto, una vez más obligó a su oponente a buscar los agarres. Tyson lucía mucho mejor que en la primera pelea y al final del asalto logró aturdir nuevamente a Frank con sus golpes poderosos. El segundo asalto dio inicio con golpes poderosos del retador, los cuales Bruno habitualmente detenía con la ayuda de agarres. El estilo del campeón comenzó a molestar sinceramente a todos, aunque era difícil culpar a Bruno por una defensa tan poco digna de su título. El pugilista experimentado, quien había sentido plenamente la fuerza de su oponente en el primer combate, intentaba minimizar el daño de todas las formas posibles, consciente de que una pelea abierta con Tyson solo resultaría en una derrota contundente y dolorosa. Down the side of his face. Home run. A home run thrown by Tyson. There's the bell. El tercer asalto estaba destinado a ser el último. Comenzó con el ataque de Tyson, al que Frank detuvo con un agarre.
por lo cual recibió una nota justa por parte del árbitro. Sin embargo, unos momentos después, Tyson desencadenó una combinación de 13 golpes que hizo que el árbitro Mills Lane detuviera la pelea y le otorgara la victoria a Tyson por nocaut técnico. Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. Reinó como el campeón mundial indiscutible de peso pesado de 1987 a 1990, ganando sus primeras 19 peleas profesionales por nocaut y 12 de ellas en el primer asalto, reclamando su primer cinturón a los 20 años, logrando el récord como el boxeador más joven en ganar un título de peso pesado y siendo el primer boxeador de peso pesado en poseer simultáneamente los títulos WBA, WBC y la IBF, así como el único peso pesado en unificarlos en sucesión. Tyson, con una estatura de 1,78 metros, nunca le impidió noquear, incluso a los oponentes más altos. Hoy te mostraré los 7 pesos pesados mucho más altos que Tyson que no pudieron derribar al Mike de Hierro. Número 7. Mike Tyson vs Andrew Golota. 20 de octubre de 2000, en The Place, Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos. La pelea entre Mike Tyson y Andrew Golota fue una de las más esperadas de la década de los 90. Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados y uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, se enfrentó al polaco de 1,93 metros y ganador olímpico en boxeo en la categoría de peso pesado de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Golota, un boxeador talentoso y respetado en el ring. La pelea comenzó de manera intensa y Golota parecía tener la ventaja en los primeros asaltos. Tyson intentaba golpear con fuerza, pero Golota respondía con combinaciones y un buen movimiento de piernas. Sin embargo, en el tercer asalto, Tyson conectó un fuerte gancho de derecha que puso a Golota en la lona. A pesar de esta caída, Golota se levantó y continuó luchando con valentía. Ambos boxeadores intercambiaron golpes poderosos, pero Tyson parecía tomar la delantera conectando otro golpe contundente que dejó tambaleando a Golota, quien terminó por abandonar la pelea, anulando el combate. Número 6. Mike Tyson vs Frank Bruno. 25 de febrero de 1989, en Las Vegas, Estados Unidos, en el Hotel Hilton. Franklin Roy Frank Bruno, el británico de 1,91 metros, que llegó a ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de peso pesado en 1995. También ganador del título europeo de los pesos pesados con un knockout sobre el sueco Anders Eklund. Se enfrentó al Kid Dynamite Tyson. La pelea se desarrolló a lo largo de varios asaltos, con Tyson tratando de encontrar un camino para golpear a Bruno, y con un Bruno tratando de mantener su defensa y lanzar contragolpes decisivos. Tyson derribó a Bruno con una fuerte combinación de golpes. Este se recuperó y comenzó a lanzar hacia atrás bastante bien, y tuvo éxito usando clinch para no dejar que Tyson lo subiera. Pero no importó en absoluto, ya que el puño de hierro finalmente encontró la cabeza de su oponente en el quinto asalto. Con dureza Tyson, ha aplicado buenas combinaciones con las dos manos, quitado por los golpes que le lanza el campeón. Bueno, una combinación tremenda. Ahora la derecha, doblada arriba, nueva derecha, izquierda y Richard Steele británico. Ha sido una reacción visceral, pero una reacción fantástica por parte. Número 5. Mike Tyson vs Lou Savage. 24 de junio del 2000, en el Hampden Park en Glasgow, Escocia. El estadounidense Lou Savage, que no solo era boxeador, también practicaba las artes marciales mixtas con una estatura de 1,96 metros. En el Hampden Park en Glasgow de Escocia se dio el combate y Tyson explotó con una velocidad impresionante,
un gancho de izquierda y dejó caer a su oponente en solo 15 segundos. Lo parecía un muñeco de tela cayendo a la lona. Pero Savage logró recuperarse rápidamente, a lo que Tyson respondió con golpes rápidos y poderosos, inmovilizando a Lou Savage en una esquina. Era tal su adrenalina que ni siquiera se dio cuenta que el árbitro estaba en el medio tratando de detener la ofensiva de Mike contra Lou Savage. Inclusive, el árbitro John Foyle fue golpeado y cayó al suelo, pero se levantó gritando a Mike Tyson que se había acabado el combate. Eventualmente lograron detener la ofensiva y el referee declaró una victoria para Mike Tyson por nocaut técnico, un combate que solo duró 38 segundos. Número 4. Mike Tyson vs. José Ribalta. 16 de agosto de 1986, en el Trump Plaza Hotel de Atlantic City, Estados Unidos. Teniendo Tyson 20 años y un récord de 25 victorias y 23 por nocaut, se da el combate con el cubano José Ribalta, con su imponente estatura de 1.98 metros. El cubano tenía una larga lista de logros como aficionado, donde ganó varias veces el torneo de los Guantes de Oro. Con solo 3 años de actuaciones activas, Ribalta estaba entre los 10 primeros de la clasificación del CMB y le ofrecieron pelear contra el joven Mike Tyson. Se enfrentaron en el medio del ring, sorprendieron a la audiencia con su gran discrepancia de tamaño. Literalmente, Mike era al menos una cabeza más bajo que su oponente. Sin embargo, no lo ayudó a lidiar con el joven. El cubano estaba tratando de trabajar con un jab y mantener la distancia, pero de Mike con el movimiento de su cuerpo hacía presión. Justo en la segunda ronda, el estadounidense anotó una primera caída, pero Mike dio un uppercut y el cubano se cubría la cabeza. Este le estaba haciendo un daño al abdomen tan fuerte que lo obligó a dejar caer las manos. Tyson's body punches are apt. It's a good left to the chin. Mike seguía explotando con ganchos y uppercuts a medida que avanzaba la pelea. Mike con su gancho de izquierda derriba a Ribalta 2 veces en las rondas 8 y 10, terminando el combate por knockout en el 10º asalto, con una victoria para el joven Mike Tyson. Número 3. Mike Tyson vs. Sammy Scaff. 6 de diciembre de 1985 en el Hilton Center de Albany, Nueva York, Estados Unidos. Esta fue una lucha muy interesante, especialmente porque Tyson solo tenía 19 años en ese momento y aún estaba construyendo su reputación. Solo tenía 13 peleas como profesional y no había sido probado contra grandes oponentes. El primero en tener tal honor fue el estadounidense Sammy Scaff, quien podría darle a Tyson tiempos difíciles usando su ventaja de gran tamaño de 1.96 metros. Mike fue implacable con Scaff, que no pudo detenerlo con los brazos extendidos. Todo lo que pudo hacer fue lanzar un gancho de izquierda y esperar lo mejor. Mike fue atrapado con este golpe solo una vez y luego comenzó a perforar al oponente, con una mezcla de ganchos que aterrizaron en la cabeza de Sammy y ya no tenía idea de por qué vino. Tyson presionó a su contraparte contra las cuerdas y cargó una izquierda monstruosa, gancho que le rompió la nariz y la pelea se detuvo de inmediato con un derrotado Goliath con la cara ensangrentada. Tyson does not throw wild punches. Big left hook. And there is Scaff down. His nose there. He's breathing and nose is just pouring in one of those left hooks. There might even be a tear on the side of that nose. Número 2. Mike Tyson vs. David Jacko. 11 de enero de 1986 en Albany, Nueva York, Estados Unidos. David Jacko fue uno de los oponentes más altos en toda la carrera de Tyson, con una estatura de 1.98 metros, pero no valió de mucho, pues fue una pelea que duró poco, ya que Tyson demostró su superioridad en el ring. Desde el inicio del combate, salió con una gran exigencia física, sumado a su gran técnica, lo que generó una gran presión a su rival.
La lucha no duró más de 2 minutos y 16 segundos. Durante ese corto tiempo, Tyson demostró su gran poder de puños, conectando una serie de golpes que asombraron al público presente. It's the 11th of January, and if they fought until next New Year, he wouldn't win this fight. He's taken 2 counts. 3. Cada uno de esos golpes fue preciso, potente y letal, lo que generó que Jacko fuera derribado al suelo en 2 ocasiones con un gancho en bucle. Mike seguía lanzando tiros hasta que un victorioso gancho de derecha puso fin a esta pelea. He's taken 2 counts. 3. Número 1. Mike Tyson vs. Tyrell Biggs. 16 de octubre de 1987, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Tyson había demostrado que para vencerlo, la estatura no era una ventaja. Ya se sabía que para derrotarlo en la lona tenían que ser tan rápidos como él y poseer un poder físico puro. Y sorprendentemente, había un tipo así en 1987, el americano Tyrell Biggs, con una estatura de 1,96 metros, que como aficionado ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984, habiendo ganado previamente bronce en los Juegos Panamericanos de 1983 y oro en el Campeonato Mundial de 1982, todos en la división de peso superpesado. Durante las 2 primeras rondas, Biggs intentó evitar el ataque de Tyson manteniendo la distancia y lanzando fuertes golpes de izquierda a Tyson, mientras también intentaba usar su clara ventaja de estatura para evitar los golpes de poder de Tyson. Biggs tuvo un primer asalto sólido, conectándose con más de la mitad de los jabs y limitando a Tyson a solo 3. Biggs continuaría usando esta táctica al principio de la ronda 2, pero Tyson pudo conectar con un gran gancho de izquierda que abrió el labio de Biggs. En la ronda 3, Biggs casi había abandonado su plan de juego y se vio abrumado por el poder de Tyson, y Tyson finalmente conectó una fuerte mano derecha que abrió un corte alrededor del ojo izquierdo de Biggs. Tyson continuaría dominando en las rondas 5 y 6, atacando constantemente a Biggs con ganchos y derechazos, aunque Biggs sobreviviría a ambas rondas sin ser derribado. Con 30 segundos restantes en la ronda 7, Tyson golpeó a Biggs con un gancho de izquierda que envió a Biggs a la lona y casi fuera del ring. Biggs, que pudo responder a la cuenta del árbitro a las 9. Tyson continuaría su asalto tan pronto como Biggs se levantara y rápidamente derribara a Biggs nuevamente, esta vez con un gancho de izquierda, lo que llevó al árbitro, Tony Orlando, a detener la pelea y otorgarle a Tyson la victoria por nocaut técnico. El gran Iron Mike es conocido por, desde sus inicios, ser una bestia sobre el ring. En muchas de sus peleas, la audiencia no se había puesto cómoda en el asiento cuando ya había ganado por nocaut. Acompáñanos a revivir encuentros que se acabaron tan rápido como la carrera de los peleadores, luego de toparse con la poderosa combinación de golpes del Mike Tyson de finales de los 80. El encuentro se llevó a cabo el 22 de noviembre del año 1986 en Las Vegas, Nevada. El joven Tyson venía de haber peleado contra Alphonso Ratliff, donde consiguió una temprana victoria en el segundo round. Davey Pearl looking very closely. And that's all. It's over. Mientras que Berbick, de 32 años, venía de ganarle a Pinklon Thomas, obteniendo el título de WBC Heavyweight. Empezó la pelea y durante los primeros segundos, Tyson pudo controlar muy bien el ambiente, lanzando golpes y haciendo retroceder a Berbick. What Berbick's trying to do, he's trying to overpower Mike Tyson. And he's abandoning doing what he normally does best, and that is to use. Sin embargo, Trevor muy pronto encontraría el punto perfecto para conectarle una combinación de golpes a Tyson que lo haría pensar 2 veces sus próximos movimientos.
A medida que avanzaban los segundos, era evidente que Tyson no había subido al ring para jugar. Quería ese título, por lo que luego de un par de intentos logró conectar un gancho directo a la cara de Trevor, que lo hizo tambalear y puso a toda la audiencia de pie. Making him fight his fight. Another good left hand by Tyson, and a right behind it, and Berbick is rocked. Si se tenía que definir la pelea por el primer round, los jueces iban a darle la victoria a Tyson, pero Mike sabía que no quería un knockout técnico, así que volvió a su esquina, armó su estrategia y cuando salió al ring, estaba dispuesto a terminar el combate. Parece que las campanadas que anunciaban el inicio del segundo round habían despertado a la bestia que vivía en Tyson. No dudó en ir hacia adelante tirando una combinación de golpes tan poderosa que hicieron caer a Berbick a la lona. El referee empezó su conteo, pero Trevor no se iba a rendir. Cuando la pelea se reanudó, Tyson había ganado la confianza suficiente para saber que su fuerza y técnica le darían la victoria. Berbick is still hurt. Nadie podía creer que Trevor era el campeón y Mike quien lo retaba. Mientras Tyson lanzaba ganchos esperando conectar el correcto, Berbick solo se iba al cuerpo para ganar un poco de tiempo. Su estrategia solo le hizo descuidar su guardia. En uno de los agarrones, Tyson logró conectar un golpe que lo envió de nuevo a la lona. Intentó ponerse de pie, pero perdió el equilibrio y fue atajado por las cuerdas. Lo intentó una vez más y cayó al centro del ring. Era evidente que Trevor no podía consigo mismo, mucho menos con el gran Iron Mike. El referee, quien solo veía los débiles esfuerzos de un hombre por intentar ponerse de pie, decidió frenar el combate y darle la victoria a Tyson. Si piensas que la victoria de Tyson ante Berbick fue rápida, es porque no has escuchado hablar del breve combate que tuvo contra Sam Skaft. Era diciembre 6 del año 1985 y Tyson ya acumulaba un récord de 13-0, mientras que Skaft mantenía un dudoso de 13-6. La pelea se llevó a cabo en el Feld Forum de Nueva York y la audiencia duró más tiempo esperándolos que viendo el espectáculo. Para suerte de Fred Acey, el referee, sería una noche tranquila. Lo que se planeó para 10 rounds no se extendería demasiado. Sonó la campana anunciando el inicio del primer round y Sami logró tirar un par de golpes. Cualquiera pensaría que su altura le daría algo de ventaja ante Tyson, pero no logró conectar ninguno de ellos. Por otro lado, a Tyson se le vio enérgico desde el inicio. No solo tenía buen control de pies, sino que también inclinaba su cuerpo buscando el punto débil en la guardia de Skaft para conectar un gancho. Tyson logró conectar el primer gancho de izquierda al rostro de Sami y no le quedó más que retroceder hasta toparse con las cuerdas. Mike siguió intentándolo y cada golpe que fallaba se veía más poderoso que el anterior. Cuando Skaft falló un gancho, Tyson vio la oportunidad, le devolvió uno directo al rostro y lo dejó contra las cuerdas una vez más. No tuvo más opción que lanzarse al cuerpo de Tyson para ganar algo de tiempo y esperar a que el referee lo separara. Para este punto, Sami ya tenía su nariz rota y estaba huyendo, como decían los comentadores del encuentro. Fue solo cuestión de tiempo hasta que bajó su guardia y Tyson conectó otro gancho de izquierda que lo mandaría directamente a la lona. Parecía que Skaft se había acostado a tomar una siesta. El referee contó hasta 10 y Sami no pudo recuperarse para reanudar el combate. Antes del final del primer round, Tyson se había adjudicado otra victoria. Era marzo 21 del año 1988. Tubbs había retado a Tyson a una pelea y la había conseguido. Llegaba al ring con 25 peleas, ganando 24, 15 de ellas por knockout y perdiendo una.
Cuando Tyson entró al recinto, era evidente. La audiencia enloqueció. Llegaba a la pelea con 33 combates, ganándolos todos, siendo 29 de estas victorias por knockout. Cualquiera diría que retarlo era una locura. Tyson tenía apenas 21 años y Tubbs 30. Se esperaba una larga y dura noche, pero el gran Iron Mike tenía otros planes. Cuando sonó la campana que anunciaba el primer round, Tyson empezó a estudiar a su rival. Con su guardia arriba e inclinando su cuerpo para esquivar los golpes, buscaba, una vez más, el punto débil para conectar uno de sus poderosos ganchos. Fue cuestión de tiempo hasta que Tubbs dejara de lanzar golpes y empezara a retroceder, intentando evitar toparse con los poderosos puños de Tyson. Acción que solo ayudó a Mike a ponerlo contra las cuerdas un par de veces. Can't do more than keep winning except for the Witherspoon one. But that was the first right hand now that's got in from Tyson now. Is this strong chin that we talk about? Terminó el primer round y Tubbs fue salvado por la campana, pero Tyson había quedado con ganas de dar el golpe que acabaría el combate. Well, as Tubbs was saying, he's only as good as what he can hit. En el segundo round, la distancia entre los peleadores se redujo y empezó el combate cercano. Al tener a Tony contra las cuerdas, Tyson conectó un derechazo que lo hubiera enviado a la lona, pero fue atajado y empujado de vuelta. It's going to be the stalking routine as always with Mike Tyson. El referee lo separó y fue cuando Tubbs descuidó su guardia. Casi sin notarse, Tyson le conectó un gancho de derecha que, sin estar las cuerdas de por medio, terminó por enviarlo a la lona. He's getting shot. His body's broken up on him, Jim, and it's just as well he missed it. Parecía que le había bajado la presión. El referee hizo su conteo y era evidente que no estaba en condiciones de continuar con el combate. Así, a menos de 30 segundos de finalizar el segundo round, Tyson lograba obtener otra victoria. No solamente era el contrincante más grande de toda su carrera, sino también el más duro. Estamos hablando del peso pesado cubano de 6 pies, José Rivalta, quien soportó daños inconcebibles infligidos por la versión más despiadada de Iron Mike que el mundo alguna vez vio. Antes de ir directo a ello, recuerda que si te gusta el contenido dentro y fuera del ring, puedes suscribirte a mi canal para más resúmenes como el que estás a punto de disfrutar. De 5 pies y medio, Mike Tyson fue el contendiente de peso pesado más bajo que clasificó en el Top 10 de The Ring Magazine para otoño de 1986. Muchos fanáticos del boxeo quizás recuerden esta época como la nueva era, la tierra de los gigantes, puesto que la gran mayoría de los mejores contendientes y campeones de ese punto en adelante sobresalían con más de 6 pies. Han existido muchos contendientes y campeones altos en el pasado. Un ejemplo de ellos son Jess Willard y Primo Carnera, presentándose como luchadores imponentes a los que a menudo se les solía etiquetar como actos de circo no calificados. Y es que, estrictamente, sus logros dentro del deporte se le atribuyen a su ventaja en tamaño y peso. Esa es una noción que cambió drásticamente con la introducción de entrenadores de clase mundial de la talla de Eddie Fitch y Emmanuel Stewart, quienes estaban obsesionados no solo con el uso de las ventajas físicas que un peleador considerablemente alto posee, sino también con hacer que sus habilidades de boxeo sean comparables a las de cualquier otro más bajo que eso. Una vez que Riddick Bowe y Lennox Lewis se convirtieron en una gran fuerza en la división, los hombres grandes comenzaron a dominar el gallinero. José Rivalta fue uno de esos clásicos de largo alcance que dominó el circuito de boxeo amateur en su adolescencia, debido a que su tamaño era perfectamente cohesivo con las habilidades de boxeo que le fueron enseñadas en The 50 Cent Gym, la casa del boxeo cubano en Miami. Cuando José se convirtió en un profesional, para 1982, era el peso pesado amateur número 2 en América, y usó sus habilidades para derrotar a los sospechosos de superarlo, tal como David Jacko en los próximos años. Durante la construcción de Tyson en julio de 1986, José parecía alcanzar su punto máximo,
no solo físicamente, sino también mentalmente. Estaba seguro de que él sería el hombre que detendría la racha invicta de 25 peleas de Mike. Tyson se encontró con Rivalta en el Trump Plaza Hotel en Atlantic City el 17 de agosto de 1986. La tensión entre ellos creó una atmósfera legendaria que invadiría las afortunadas 1000 personas que asistieron. Las muecas de Tyson finalmente conocieron los ojos desafiantes de Rivalta. Estaba claro para la audiencia que les esperaba una noche especial en el mundo del boxeo de peso pesado. Just as expected, Tyson has developed as a fighter. Un clásico gancho de derecha al cuerpo, combinado con un uppercut, derribó a Rivalta justo antes del final del segundo round. Tan solo el poder del uppercut habría sido suficiente para llevar al 99.9% de los humanos en la Tierra al reino de las sombras. Pero para la sorpresa de la audiencia, Rivalta se puso de pie con suficiente estabilidad para seguir lanzando golpes hasta el final del round. Reconociendo la resistencia de Rivalta, Tyson decidió tomar una estrategia más convencional para los próximos rounds, tratando de golpear a José en el cuerpo para suavizar su centro. Take a look at some of these body shots. I wonder if they're... Para el final del séptimo round, se pudo apreciar cómo Tyson comenzaba a llevar sus ataques cada vez más arriba, manteniendo la misma ferocidad que tenía en el primer round. Lanzaba golpes con la velocidad y el poder de un hombre que apenas ha sudado un poco. Mike would like to, or as Kevin Rooney in his corner would like him to. That was a good left hand. Después de combos que pondrían a cualquiera a dormir en el octavo round, incluso Tyson parecía sorprendido de que Rivalta siguiera poniéndose de pie. Al parecer, en vez de retirarse de la pelea y dejar que fuera una decisión unánime, quiso entretener a los fanáticos haciéndole frente a la situación. No fue hasta el décimo round cuando se pudo ver a un Tyson decidido a noquear a Rivalta, de una forma que cualquier boxeador o entrenador se hubiera sentido orgulloso. Continue, he said, yeah, hell yeah. That's a fighter. Aunque era evidente que Tyson le había ganado a Rivalta, los reporteros no parecían dejarlo tranquilo. Jugaban con la probabilidad de que sus golpes no fuesen tan fuertes como se decía, debido a que le tomó tanto tiempo noquear a José. A pesar de las provocaciones, Tyson mostró no solo respeto para su rival, sino también mucha clase a la hora de responder. Señaló que Rivalta era uno de los rivales más duros y valientes a los que se había enfrentado hasta el momento. Saltando un poco en el tiempo, para el año 2014, Mike Tyson daría una entrevista para The Ring Magazine, en donde la pelea con Rivalta sería traída a colación una vez más. Allí le hizo un halago a la resistencia de José, señalando que se trataba del luchador más duradero al que alguna vez se tuvo que enfrentar. Además, señaló la gran fuerza que tenía, diciendo que algunos de sus golpes habían sido de los más complicados que ha tenido que soportar. Si Tyson nunca se hubiera enfrentado a Rivalta, muy probablemente no existiría al día de hoy un contrincante al que se le pudiera atribuir el hacer un esfuerzo tan valiente para resistir tanto tiempo en el ring con Iron Mike, mientras este no dejaba de acertar con sus golpes. Lamentablemente, luego de la pelea, la carrera de Rivalta se fue más o menos por el caño. De hecho, se retiró luego de haber sido derrotado 5 veces consecutivas en 1999. Pero eso no quiere decir que sus aspiraciones en el mundo del boxeo profesional hayan acabado. A día de hoy todavía expresa lo mucho que quiere tener una revancha con Tyson. De hecho, muchos usuarios afirman que en su página de Facebook no deja de hacer referencia a ello, hasta el punto de parecer obsesivo.
Seguramente Tyson se ríe de todas estas provocaciones. Después de todo, un solo encuentro le fue más que suficiente para probar quién era el rey. Sin embargo, con la manera en la que se está viviendo el boxeo a día de hoy, nunca se sabe quién regresará al ring. Solo nos queda permanecer atentos y esperar que, si la historia se repite, también nos dé un encuentro para recordar. Después de conocer la historia de Rivalta vs Tyson, ¿en realidad crees que el éxito de los boxeadores grandes se les puede atribuir únicamente a su estatura o tiene que ver con sus habilidades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y además, cuéntanos si te parece una buena idea ver a estas dos leyendas enfrentarse en el ring una vez más. Mike Tyson ha de tener sueños placenteros después de dejar en el ring a tantos contrincantes. Sin embargo, aquellos donde aparece Riddick Bowe puede decir que son una verdadera pesadilla. A lo largo de su carrera, Bowe dejó sobre la lona a grandes contrincantes con actuaciones fenomenales. Quédate hasta el final del video para que veas cómo logró tumbar más de 8 veces a un campeón, mucho menor que él, antes de arrebatarle el título. Se esperaban ver 12 rounds de una pelea que le haría homenaje a aquel primer campeonato de peso pesado en 1941. Pero lo que el público obtuvo fue un ejemplo de por qué no debes meterte con un gigante como Riddick Bowe. Sonó la campanada que anunciaba el primer round y el combate se convirtió en un tú por tú cercano, donde se podía apreciar que ambos peleadores estaban estudiando a su rival, pero Bowe sería un poco más astuto. Desde un principio, se le vio a Bowe probando la guardia de Ferguson, esperando encontrar un punto débil donde pudiera conectar uno de sus poderosos golpes y lograr otro de sus knockouts locos. Yesterday, when we interviewed him, that he said he's going all out in this fight. He doesn't have any kind of sparring partner mentality. There's that uppercut of Bowe's again, setting up and a good... Con menos de 30 segundos para finalizar el round, Ferguson ya estaba contra las cuerdas. Bowe seguía siendo cauteloso hasta que encontró el punto débil y, esporádicamente, tiró una combinación de golpes que dejaron a Jesse tendido sobre la lona. Now Ferguson backs up against the ropes. Probably not a good place to be. And the left hook lands and Ferguson... En su primer intento por levantarse, Ferguson solo dio un giro, pero antes de que el referee terminara con el conteo de seguridad, Jesse estaba de pie y listo para volver al combate. Sin embargo, el round acabó. Empezó el segundo round y no pasaron ni 15 segundos cuando Ferguson ya estaba tendido sobre la lona una vez más. Por un momento parecía que había decidido tomar una siesta. Estaba claro que en el primer round había sido salvado por la campana. Riddick había logrado darle un knockout antes de que siquiera toda la audiencia estuviese sentada. Bruce Seldon habían sido por knockouts. Ganar algo de tiempo intentando ir al cuerpo de Riddick. Cuando faltaban 2 minutos para culminar ese primer round, Riddick comenzó a tirar sus combinaciones de golpes brutales. Faltando 1,45 minutos para la campanada, que los enviaría a sus respectivas esquinas, Seldon ya había sido enviado a probar la lona. Por un momento parecía que no ganador, Riddick Bowe, quien no solo seguía invicto, sino que también había aumentado su récord de victorias por knockout sin tener que ir más allá del primer round. Bowe tenía solo 27 años cuando se enfrentó a Jorge Luis González de 30 años, y para ese entonces las estadísticas de sus 3 últimas peleas lo ponían por encima de González. Pero no había porcentaje que pudiese predecir lo que estaba por venir. Jorge Luis se subió al ring esa noche invicto con 23 victorias y 22 de ellas habían sido por knockout. Había sido campeón mundial amateur 8 veces, por lo que se esperaba que pudiera darle guerra al gigante Bowe. Riddick, por su parte, subió al ring con un récord de 36-1, siendo 30 de esas victorias por knockout. Era anunciado como el ex campeón mundial de peso pesado, así que esa noche
tenía algo que demostrar. Luego de que el referee les explicara las reglas y recibieran las últimas instrucciones por parte de sus entrenadores, sonó la campana que daría inicio al primer round. Desde ese momento el combate fue cercano. Se podía ver cómo ambos peleadores estudiaban el uno al otro, pero también se mantenían atentos a la debilidad en la guardia del otro para conectar el golpe correcto. Y con una combinación de golpes, el primero en romper la guardia de su contrincante fue Riddick Bowe. 23 pro fights, and you'll see something entirely different tonight. Big right hand over the top by Bowe, glancing blow. Dejó a González contra las cuerdas, quien no tuvo más opción que lanzarse a su cuerpo para ganar algo de tiempo, esperando que el referee lo separara. Esto era solo una anticipación de lo que sería todo este primer round. Parecía que González no podía encontrar su camino hasta el centro del ring y solo ganó tiempo entre las cuerdas hasta la campanada final. Para el segundo round, se hizo evidente que quien dominaría el combate sería Bowe. González necesitaba un milagro para salir de su esquina y Riddick aprovechaba cualquier baja de guardia para conectarle un poderoso golpe. And when you're throwing hard shots, that starts to wear you down a lot more than you need to be worn down. Jorge Luis pasó el tercer round resistiendo, pero ya no tenía fuerzas al llegar al cuarto. Contra las cuerdas, su guardia estaba baja y era muy sencillo para Riddick acertar los golpes que le estaba dando. Era solo cuestión de tiempo hasta que el knockout llegara. Después de la campanada que le pondría fin a ese cuarto round, Riddick le dio un golpe a González que casi lo deja fuera del ring. Incluso el referee tuvo que detener el equipo de Jorge Luis, que ya se iba encima de Bowe por la falta que había cometido. Un movimiento estúpido, fue llamado por los comentaristas. This looks like the heavyweight champion of the world, Riddick Bowe now. And that's coming from the heavyweight champion, folks. Riddick Bowe looks like the heavyweight champion of the world. Another landslide scoring round for Bowe. And González is taking quite a pounding as he sticks to his strategy of leaning against the ropes. Bowe risking disqualification there, and that was a... Sin embargo, volvieron al quinto round y Jorge Luis pudo demostrar una vez más lo bastante que podía resistir sobre el ring. Pero faltando 1:22 minutos para el cierre del sexto round, llegó el desenlace. Bowe logró aterrizar el gancho perfecto que le pondría fin al gran ejemplo de resistencia que Jorge Luis estaba dando. Listening to Eddie Futch. On paper, that looks like a big advantage. There it goes. That should do it. Luego de eso, no pudo levantarse de la lona. Todos recordamos a Tyrell Biggs de su polémico encuentro con Tyson, pero estás a punto de conocer otro momento vergonzoso de su carrera. Esa noche, el récord de Riddick se fijaba en 21 victorias invicto, con 19 de ellas por knockout. El de Tyrell, por su parte, era de 19 victorias, 3 derrotas, siendo solo 12 por knockout. Biggs tenía algo que probar esa noche, aunque solo terminó por saber cuál era el sabor que tenía la lona. Desde el sonar de la primera campanada, Bowe atacó salvajemente a Biggs. Aunque había sido campeón olímpico, su reputación dentro del boxeo profesional no era buena. No era precisamente un rival con el que debías mostrar cautela. He definitely wobbled, Dan, and he does not want to get into a trading contest with Riddick. Biggs solo podía intentar esquivar los poderosos puños de Bowe, y después de un tiempo, recurrió a lanzarse a su cuerpo para detener brevemente el combate y ser separados por el referee. Era una estrategia que solo le valía para tomarse un par de segundos para replantearse qué hacer, porque Bowe, una vez volvía a coger su ritmo, era imparable. Tyrell fue uno de los rivales que más resistió ante Bowe, llegando hasta el octavo round. Para ese punto, su cansancio era evidente. Salió de su esquina con la guardia baja y Riddick cautelosamente logró encontrar el punto débil.
Faltando casi un minuto para terminar el round, Biggs quedó tendido sobre la lona, se levantó antes de que el referee terminara el conteo de seguridad, el combate se reanudó y a los 20 segundos ya había sido derribado una vez más. Así, el equipo de Bowe ya celebraba su victoria, mientras que el de Biggs tuvo que asistirlo para ayudarlo a levantarse y retirarse del ring. Herbie Hide subía esa noche al ring como un campeón mundial, alardeaba de su estatus, pero por dentro se podía decir que estaba preocupado por el gigante al que estaba a punto de enfrentarse. El récord de Bowe estaba en 35-1, con 29 victorias por knockout. Hide no tenía nada que envidiarle, ya que era invicto con 26 victorias, siendo 25 de estas por knockout. Se abrió el primer round y ambos peleadores se tomaron su tiempo para estudiarse el uno al otro. Pasaban los segundos y solo parecían ir de un lado a otro, así, sin casi golpes, cerró. Al inicio del segundo round se le vio a Hide atacar más. Bowe mantenía una buena guardia y estaba jugando a desgastar a su contrincante. Pero una vez comenzara a atacar, ya no había vuelta atrás para Herbie. Los golpes más fuertes llegaron en el tercer round. Ambos peleadores buscaban el hueco en la guardia de su contrincante para poder llevarse la victoria. Y por un segundo parecía que la pelea se la llevaría Herbie Hide. Sin embargo, su imprudencia lo hizo tropezar y caer tendido sobre la lona. That's terrific stuff from Herbie Hide, because I thought Bowe had him going a little. And down goes Hide. Sabía que había perdido una oportunidad, pero lo curioso es que cayó una vez más sin haber recibido algún golpe significativo por parte de Bowe. Obviously got hit with something. It was one of those phantom punches and down he goes again. Well, this is mysterious. Allí, Riddick sabía que tenía que atacar. Hide cayó una tercera vez. Bowe estaba haciendo bien su trabajo y antes de tumbarlo una cuarta, Herbie fue salvado por la campana. One more knockdown means Bowe is the winner. That bell cannot come soon enough. There it is. Faltando menos de 50 segundos para el cierre del cuarto round, Hide cayó 3 veces más a la lona y volvió a ser salvado por la campana. Yes, and another clubbing, right and a left. Hide's hurt by that. Hide's hurt by that. It's the extra power, you see. Todos solo esperaban el que fuera noqueado, pero esto no llegó hasta el round 6, cuando Riddick finalmente arrojó la combinación de golpes que haría falta para que Hide no se levantara de nuevo. Get out of Herbie Hide. You know, they're good, solid jabs. And every time Bowe gets in close like this, he hurts his man. El golpeador más fuerte, el boxeador de peso pesado más caro y el mejor en muchos otros aspectos son algunos de los títulos atribuidos a Mike Tyson. Acompáñanos en un viaje por los mejores knockouts en la historia de Iron Mike. Era septiembre de 1986, cuando Tyson subió al ring a enfrentar a Radcliffe. Esta pelea fue la última antes de la primera por el título de campeonato contra Trevor Berbick. Tyson no tardó en descifrar a su rival y pudo demostrar la brillante técnica que lo hizo distinguirse durante sus primeros años en el ring profesional. Luego de una breve pausa, se puede mirar cómo Mike esquiva, inclinando su cuerpo hacia la izquierda, y termina por lanzar un poderoso gancho de izquierda para aterrizar en la mandíbula de Radcliffe. Alfonso cae al suelo, se hinca en una rodilla y espera a que el árbitro cuente hasta 9 antes de ponerse de pie. No es hasta el segundo round cuando Tyson tiene a Alfonso contra las cuerdas, que termina rematándolo. Avanzamos al 22 de noviembre de 1986,
cuando Trevor era el actual campeón mundial de peso pesado. Al final del primer round, Berbick ya ha fallado varios golpes duros y está al borde del knockout, pero permanece de pie. Berbick in trouble here. Berbick just trying to get through the round. Comenzando el segundo round, Tyson logra derribarlo y continúa el ataque con un uppercut directo a su mandíbula para cerrar con un gancho de izquierda a la cabeza. Se puede ver cómo Berbick intenta levantarse de la lona un par de veces, pero sigue cayendo al suelo. Así, la pelea es detenida por el árbitro y se declara una victoria por nocaut técnico, convirtiendo a Tyson en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. That was a right to the body and an uppercut to the head, and Berbick is down. This one is... Para el 30 de mayo de 1987, cuando se celebró la pelea contra Pinklon Thomas, Iron Mike ya era famoso por el brutal poder que usaba contra sus oponentes, el cual se notaría en especial en esta pelea. Pinklon solo contaba con una derrota en su historial, ante Trevor Berbick, quien ya había sido derrotado por Tyson. Al inicio se apreciaron golpes laterales de Mike, a los que Pinklon resistió. Thomas aguantó hasta el sexto round, cuando Tyson lanzó una devastadora serie de ganchos con ambas manos, que terminó mandándolo a la lona. Thomas in trouble again, and now Tyson moves in for the kill. Two uppercuts in the left hand. Thomas trying to hold on. Serious trouble, and down he goes. La victoria fue brutal y absoluta. Tyson había golpeado a Thomas con todo lo que tenía, sin importarle lo que pasaría. De una vez por todas, era el título de los carteles de la pelea entre estos dos campeones invictos. Este fue quizá el evento más importante en el mundo del boxeo profesional para 1988. A la mitad del primer round, Tyson lanzó un gancho al mentón con su derecha. Spinks cayó. El árbitro empezó a contar y se levantó luego de escuchar el 3, aunque no estaría de pie por mucho. Really heavy landing, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes. Mike Spinks for the first time. Gracias a una potente combinación de izquierda y derecha directo a su cabeza, Spinks vuelve a quedar tendido sobre la lona. Solo bastaron 91 segundos de este primer round para que la pelea terminara. Muchos de los oponentes de Tyson fueron noqueados por primera vez en un enfrentamiento contra él, caso con el que Larry Holmes se puede sentir identificado. Holmes insultó a Tyson repetidas veces al comienzo de la pelea. A Mike no le sentó bien y se hizo más que evidente. Durante la pelea, Iron Mike no dudó en mostrar su instinto animal en todo su esplendor. Never has received the credit, but he was a great champion in his prime. At age 38, you know. El fin del encuentro llegó en el cuarto round, cuando Holmes fue derribado 3 veces. Larry gets nailed with the left hand, the right hand, digs to the body, goes to throw right hand, gets clipped with a big right hand. Al final, luego del knockout, Larry presentó un episodio de desmayo y conmoción. Era obvio que se necesitaba un médico para levantarlo. Posteriormente, tuvo que tragarse los insultos que le había dicho a Tyson y lo llamó un verdadero campeón, considerando esta pelea como su única derrota. El difícil camino de regreso fue el nombre que recibió la pelea de Tyson contra Alex Stewart, luego de haber sufrido una derrota en la pelea contra Buster Douglas, dañando su reputación y perdiendo su título. Tyson sabía que era la única oportunidad que tenía de recuperar ambos. Solo 10 segundos después de haber empezado la pelea, lo consiguió. Stewart fue derribado con 2 rápidos golpes de derecha, levantándose a la cuenta de 5 solo para ser derribado nuevamente alrededor del minuto. La tercera caída fue provocada por un rápido gancho de izquierda a los 2 minutos y medio.
Esto hizo que Tyson obtuviese la victoria por nocaut técnico. Una brillante victoria que daría inicio a su camino de regreso a la cima. Para 1995, se podía decir que el estilo de pelea de Tyson había cambiado. Ahora tenía un golpe y ataque más fuerte, además de ser más precavido en el acercamiento y la defensa. Luego de haber estado en prisión, su primera pelea exitosa fue contra Buster Maris Jr., quien estaba invicto para el momento. Al comienzo, la pelea fue bastante lenta. Buster lograba evadir los golpes de Mike con éxito, logrando rematar durante los 2 primeros rounds. A pesar de ello, para el tercer round se evidenció una serie de los uppercuts más poderosos de Tyson. Así, Maris cayó sobre la lona y el árbitro contó hasta 10. Una de las peleas por el título de peso pesado más cortas en la historia del boxeo se llevó a cabo en septiembre de 1996. Solo bastó 1 minuto y 49 segundos para que Tyson atacara agresivamente a su oponente. A pesar de que Seldon lanzó una ráfaga de jabs de izquierda y usó sus tácticas distintivas, Mike lo esquivó sin dificultad. Seldon primero fue derribado por un gancho de izquierda, se levantaría la cuenta de 8, pero solo para ser derribado una vez más por otro gancho de izquierda. Bruce, quien se puso de pie una vez más, perdió el equilibrio, lo que hizo que el árbitro detuviese la pelea y le diera la victoria a Tyson por nocaut técnico. Así se convertiría en 3 veces campeón mundial de peso pesado. A finales de los 90 parecía que el mundo se desmoronaba para Tyson. Luego de un tiempo en prisión y la revocación de su licencia de boxeo debido a la pelea con Holyfield, la frecuencia de sus enfrentamientos cambió. Se le podía ver en el ring aproximadamente una vez cada 6 meses, pero siempre con atletas de alto rango. Una de ellas fue contra François Botha, encuentro en el que Mike solo tuvo 1 mes y medio para prepararse. Botha tuvo la ventaja durante los primeros 4 rounds, superando a un Tyson que parecía no confiar en sí mismo. Varias veces la pelea pasó la campana y los luchadores tuvieron que ser separados, lo que los hizo perder muchos puntos. Tyson estaba enfurecido por las burlas que Botha le hacía, seguro de su victoria, pero en el 5º round, un derechazo de Mike envió a François a la lona. First time punch with both. Now again. But Tyson just showing no speed when punches. Oh, a screwdriver. Down goes Botha. He may not get up. Botha. Fue un knockout brillante que logró darle la vuelta a la pelea. Tyson empezó el nuevo milenio peleando contra Julius Francis en Europa para enero del 2000. A pesar de que el público europeo estaba confiado de que Francis saldría victorioso, Tyson demostró que las expectativas no siempre coinciden con la realidad. Durante el primer round, Julius cayó tendido sobre la lona en 2 ocasiones. Tras una quinta caída en el segundo round, el árbitro decidió detener la pelea. Así, la pelea acabaría por un knockout a los 58 segundos del segundo round. A mediados del 2000, Tyson haría historia una vez más. Sumaría a su historial una de las victorias más rápidas de su carrera. La pelea comenzó con un poderoso gancho de Tyson derribando a Lou, que, aunque se levantó, Iron Mike no tardaría mucho más en acabar con él. 15 seconds.
El árbitro intentó detener la pelea, pero Tyson estaba tan sumergido en el combate que acabó por golpearlo en la nuca. Al final, se pudo separar a los luchadores y se le dio la victoria a Tyson por nocaut técnico. Todos esperaban que la pelea contra Andrew Golota fuera agresiva, ya que era conocido por sus tácticas rudas. A Golota se le atribuyen los mejores golpes bajos, mientras que Tyson el seguir peleando después de la campana. Mike dio inicio a la pelea con la agresividad que le caracterizaba, mientras que Golota aprovechó la ventaja che le dava su altura. Però deve lavorare parecchio con questo sinistro. Golota proprio per evitare che Tyson accorci la distanza. Speriamo che non sia niente. Destro. Después del primer round, Golota pidió a su entrenador en repetidas ocasiones que detuviera la pelea. Entre el segundo y el tercer round, Golota, por decisión propia, bajó del ring y salió entre la audiencia. Así, Tyson ganó por nocaut técnico. En octubre de 2001, Tyson seguía repartiendo golpes fuera de los Estados Unidos. En una pelea presenciada por 25,000 espectadores, Nielsen estuvo bajo una lluvia de golpes provocada por Tyson. Mike doesn't normally throw a right hand that straight. That was a pretty punch. He's got Nielsen against the ropes. Después del sexto round, Nielsen, conocido por ser uno de los más sucios en el ring, se negó a continuar con la pelea. Iron Mike nuevamente recibiría una victoria por nocaut técnico y una impresionante tarifa de $13 millones. Mike Tyson, you win. Retired. Mike. El 22 de febrero de 2003 sería la noche en la que se pudo presenciar el último knockout en la carrera profesional de Tyson. El combate se llevó a cabo contra Clifford Etienne, quien era uno de los boxeadores más espectaculares de principios de los 2000, según The Ring. Los rumores de la mala condición física de Tyson inundaron la prensa deportiva antes de la pelea, lo que quizá fue lo que lo motivó a acabar con su rival en el menor tiempo posible. Luego de un comienzo un poco lento, lanzó un gancho de derecha que envió a Clifford a la lona. Después de que el árbitro contara hasta 10, Etienne aún continuaba en el suelo. A los 49 segundos del primer round, Etienne fue noqueado. Boxeadores como Mike Tyson han servido como una figura de lo que todo principiante debe aspirar, una carrera definida por el poder de sus puños y no por la capacidad de movimientos de su lengua al emitir comentarios que no pueden sostener sobre el ring. La carrera de Brian Nielsen se mantenía casi impecable hasta que le tocó subirse al ring contra un Iron Mike que, llegando a sus 40 años, todavía tenía mucho que ofrecer en el mundo del boxeo. En el video de hoy te traemos la caída de una de las figuras más grandes del boxeo en Dinamarca contra la leyenda estadounidense a la que muy pocos lograron superar. Brian Nielsen obtuvo la medalla de bronce en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, para luego comenzar su carrera profesional en septiembre de ese mismo año, a la edad de 27 años. Avanzando en su carrera profesional, Brian logró vencer a grandes como Ross Purity, James Smith, Tony Tops, Tim Witherspoon e incluso al legendario Larry Holmes, donde quizás sea importante destacar que ya tenía 47 años para el momento de la pelea. Nielsen logró igualar el récord de Rocky Marciano, alcanzando las 49 victorias sin haber sido derrotado, pero no estaba satisfecho, tenía la intención de sobrepasar el récord de este gran campeón, planes que se truncaron cuando Dickie Ryan lo venció en junio de 1999 durante el 10º asalto. Brian no estaba feliz habiendo probado el fracaso, así que se preparó aún más para vencerlo en un segundo encuentro. Parecía que se dirigía una vez más hacia la cima, hasta que en octubre del año 2001 entró al ring con el gran Iron Mike. Antes de la pelea, Tyson llegó a un peso top en su carrera, las 239 libras. Sabía que tenía que construir una fortaleza incluso más grande si quería tener una oportunidad con quien se convertiría en un gordo engreído.
Nielsen fue recibido esa noche en la arena como un campeón, pero sus aficionados quedaron eclipsados cuando Tyson entró en escena. Mike no subía al ring desde hace un año, sin embargo, estaba dispuesto a demostrar que su fortaleza no se había oxidado en lo absoluto. Nielsen subió confiado al ring, siendo un año menor que Tyson, con un récord respetable de 62 victorias, consiguiendo 43 de ellas por la vía del knockout, y solo habiendo sido derrotado esa amarga vez por Dickie Ryan. Sentía el abrazo del público de Dinamarca, pero no era la primera vez que Iron Mike tenía que librar una batalla en territorio enemigo. Para la fecha, el récord de Tyson ascendía a las 48 victorias, consiguiendo 42 por la vía del knockout, siendo derrotado solo en 3 ocasiones y sumando 2 empates. Esta vez parecía que las estadísticas no inclinaban la balanza hacia la esquina del gran Iron Mike, pero siendo un boxeador conocido por darnos sorpresas sobre el ring, la última palabra no estaba dicha. Cuando sonó el gong que inauguraba la pelea, Tyson no dudó en salir de su esquina con la agresividad que le caracterizaba. En menos de 10 segundos del primer asalto, ya tenía a Nielsen contra las cuerdas, intentando... Mike has no let up in him. He's just unloading everything, all body right now. And as usual, no protegerse de sus poderosos golpes. No era la primera vez que Tyson se enfrentaba a un oponente físicamente más grande que él, y sabía que si quería tener una verdadera oportunidad de vencerlo, tenía que dirigir todos sus ataques al cuerpo para desgastar la fortaleza de su adversario, y más adelante, en el encuentro, sacar todo su arsenal para conseguir el tan anhelado knockout. Nielsen demostró que no sería un rival fácil de roer durante el segundo asalto, cuando a pesar de los avances de Tyson, se mantenía firme, aprovechando cada oportunidad que tenía de contraatacar. Su gran cuerpo le proporcionaba algo de lo que muchos de los anteriores rivales de Tyson no podían presumir: una alta resistencia a los golpes. El intercambio serio de golpes estaba a punto de iniciar cuando el episodio fue cerrado por el sonido de la campana y todos en el recinto quedaron esperando impacientemente por el tercer asalto. Nielsen said if it can last 3 to the head by Tyson. But Nielsen still standing. Tyson demostró por qué era una leyenda, abriendo el tercer episodio, dejando a Nielsen contra las cuerdas, sin ninguna otra opción que recibir las poderosas combinaciones de golpes que le estaba arrojando. Durante el asalto, el cuerpo de Nielsen comenzó a ponerse tan rojo como los guantes del mismísimo Iron Mike. La presión que Tyson estaba ejerciendo parecía estar haciendo efecto, hasta que, a un poco menos de los 30 segundos para cerrar el episodio, ocurrió lo inimaginable. Tras intentar ilegalmente hacerle una llave de cuello a Tyson, la furia del gran Iron Mike fue despertada y le propició a su rival una combinación de golpes tan poderosa que lo hicieron caer sentado sobre la lona. Punishing body shots by Tyson. The crowd. Get off his neck, Brian. Get off his neck, Brian. Don't do that. Don't do that, Brian. Oh, quick combination of the head. And down goes Nielsen. El gigante Brian Nielsen casi sale del ring de no ser atajado por las cuerdas, y se puede decir por su mirada que él era quien más se había sorprendido de haber caído tan bajo a tempranas etapas del encuentro. El referee realizó el conteo de seguridad, pero Nielsen no iba a permitir que Tyson se saliera con la suya tan fácilmente en su territorio. Se puso de pie y pareció mostrar señales de que todo estaba en orden para continuar con el combate, aunque su fortaleza ya había sido dañada. Solo debía mantenerse firme por 16 segundos más para sobrevivir este tercer episodio. Pero faltando 5 segundos, Tyson le dio un golpe bajo a Nielsen que lo hizo salir huyendo, aguantando su enorme cuerpo contra una esquina y demostrando el desgaste físico de quien había corrido una maratón. Parecía que era el final para este guerrero de Dinamarca,
El gran Iron Mike lo había hecho añicos en tan solo 3 asaltos y lo había dejado de rodillas, sujetado contra las cuerdas, como la misma imagen de quien pide piedad a su verdugo. Su equipo y el referee lo asistieron, mientras todos se hacían la misma pregunta: ¿será capaz de continuar? Y por puro orgullo, o su naturaleza engreída, aprovechó los 5 minutos que se le concedieron para recuperarse y salió a intentar contrarrestar el fatídico tercer asalto que había recientemente disputado. Nielsen intentó minimizar lo máximo posible los ataques de Tyson, arrojándose a su cuerpo, ganando algo de tiempo, en espera que el referee pusiera algo de distancia entre ellos. Durante este cuarto episodio, Tyson arrojó las combinaciones de golpes perfectas para hacerse con un buen par de puntos en las tarjetas de los jueces. Para el quinto asalto, el ring se había convertido en la jaula de una fiera. El gran Iron Mike se encontraba jugando con su presa, como un depredador, haciéndole daño con sus golpes, pero manteniéndolo de pie para el espectáculo. A este punto parecía que Bryan Nielsen no tenía opciones de recuperarse de una severa derrota. Durante el descanso, Tyson regresó a su esquina a sentarse a esperar a que su víctima de turno fuera tratada para continuar con el combate. Habiendo sido apenas tocado por los débiles puños de su adversario, realmente no tenía ninguna herida o daño evidente que necesitara curar. Por su parte, Bryan Nielsen tomó el descanso para reflexionar y reconocer que Mike Tyson era un rival al que no iba a poder vencer. Y antes de recibir muchos más golpes de forma innecesaria, con la intención de proteger su integridad física, decidió rendirse. Si bien se puede tomar como una victoria agridulce para el gran Iron Mike, debido a que no dejó a Nielsen tendido sobre la lona, fue una gran demostración de por qué Mike Tyson era una leyenda viviente del boxeo, al que no cualquiera tenía la condición física e inteligencia deportiva para hacerle frente sobre el ring. Mike y su equipo celebraron haber conquistado el territorio enemigo, mientras que todos querían un par de segundos para entrevistar a un luchador que, a mediados de sus 30, había completado una pelea de 5 asaltos luciendo tan fresco como quien se despertara de dormir 9 horas. Nielsen no solo tenía fama por ser un boxeador engreído, sino también de tomar decisiones sobre el ring controversiales, como las que pudimos ver cuando, en un par de ocasiones, tomó a Tyson por el cuello con lo que pudo haber sido una llave si aplicaba un poco más de fuerza. Nada despertaba más la furia del gran Iron Mike que las injusticias y la falta de humildad. A partir de ese momento, Tyson supo que debía darle una lección a un boxeador que tenía un récord que merecía respeto, pero una actitud que no lo llevaría muy lejos en un deporte donde la humildad y la caballerosidad nunca han sido rasgos negociables. La estatura del gran Iron Mike desde sus inicios fue motivo para subestimarlo, lo que le impidió sumarse al equipo olímpico de su país y cumplir su más grande sueño de ganar una medalla. Lo trabajó hasta convertirlo en una de sus más grandes fortalezas. A lo largo de su camino, Mike Tyson tuvo que enfrentarse contra adversarios de medidas imponentes, pero poca destreza sobre el ring. Sin embargo, no hubo uno tan engreído como James Smith. Míranos hasta el final para que presencies una legítima prueba de que el tamaño no siempre importa. Habían pasado 104 largos días desde su última pelea, para el momento en el que Mike Tyson decidió subirse al ring contra el gigante James Smith en 1987. Toda la fanaticada del boxeo esperaba efervescentemente la próxima riña en la que Tyson sería el protagonista, pero Smith parecía decidido a dar un resultado sorpresa y no solo sobrevivir a un oponente de la envergadura del gran Iron Mike, sino también vencerlo en un juego en el que se había convertido en todo un experto en poco tiempo.
Como parte de su espectáculo, Smith se encargó de dar un par de declaraciones controversiales antes de subir al ring. Para él, vencer a Tyson sería cosa de cualquier día, y estaba seguro de que su enorme cuerpo le valdría para someter a un Mike al que prometió hacer cada vez más diminuto sobre el ring. Pero si hay algo que sabemos del gran Mike Tyson, es que sus medidas nunca fueron un obstáculo para él. Ya había vencido enormes contrincantes antes, y James Smith era solo otra piedra en el camino que debía sortear para alcanzar la gloria. Esa noche, Tyson subió al ring invicto con un récord que ascendía a las 28 victorias, logrando 27 de ellas por la vía del knockout. Para todos, era el rival a vencer. Quien lograra manchar su historial, impecable hasta el momento, pasaría a la historia, y Smith estaba dispuesto a enfrentar a la bestia para conseguirlo. James, el gigante engreído, no tenía un historial tan limpio como el de Tyson, alcanzando las 19 victorias, logrando solo 14 de ellas por la vía del knockout. Ya había sido vencido en 5 ocasiones anteriores. Para cualquiera que creyera en las estadísticas, Smith estaba a punto de ser un tentempié para un Tyson que se encontraba hambriento de victoria. Lo único en lo que se podía confiar Smith es en la casi nula probabilidad de que la juventud de Tyson le hiciera cometer un error de novato. Con 13 años más que él, a sus 33 años, estaba a punto de entrar al peligroso terreno de un joven de 20 años, cuyos puños habían sido la perdición de la carrera de algunos de los que llegaron antes de él. Sonó la campanada que dio inicio al combate, y Tyson salió de su esquina con la agresividad que lo caracterizaba. La diferencia de proporciones era evidente, pero el gran Iron Mike no dudó ni por un segundo de hacerle frente al gigante Smith. First right hand by Smith. Nowhere near it. Transcurrió el primer episodio y la pelea no se había convertido en el combate que todos esperaban, pero al sonar la campanada que clausuraba el asalto, mientras volvía a su esquina, una provocación de Smith hizo que Tyson reaccionara dándole un ligero golpe en el rostro. Era un acontecimiento contraproducente que afectaba la imagen de Tyson, pero que emocionó a todos los presentes. Smith había permitido que su actitud engreída provocara al guerrero equivocado y estaba a punto de pagarlo. La agresividad con la que Tyson abordó el segundo episodio fue colosal, y Smith no tuvo más opción que recurrir a todas las técnicas defensivas que conocía, mientras esperaba la oportunidad para contraatacar. Sonó la campanada que daba cierre al segundo asalto, y una vez más, los boxeadores se vieron envueltos en un enfrentamiento fuera de los límites de tiempo. Si bien ambos se quedaron en guardia, ahora era Smith quien acercaba su puño al rostro de Tyson. Sin saberlo, estaba jugando con fuego, y el gran Iron Mike era conocido por encender el ring muchas veces en el pasado. Durante el tercer episodio, el gigante Smith intentó lastimar a Tyson con distintas combinaciones de golpes que Mike esquivó casi en su totalidad. Parecía que el encuentro comenzaba a estabilizarse y las probabilidades de acabar la pelea por un knockout temprano eran cada vez menores. Para el cuarto asalto, las provocaciones del engreído Smith empezaban a pasarle factura y se veía a un Tyson atacando activamente a su cuerpo para desgastarlo hasta el momento idóneo de ir por su cabeza. En consecuencia, James se evidenciaba cada vez más agotado. En el quinto episodio, Tyson comenzaba a posicionarse por encima de su rival. Ya no solo buscaba aterrizar sus jabs y uppercuts al cuerpo de Smith, también arrojaba ganchos como quien prueba suerte para, si no podía noquearlo, empezar a sumar puntos en las tarjetas de los jueces. Sorprendentemente, en el sexto asalto, Smith seguía burlándose de Tyson. Abría sus brazos, haciéndole una invitación a atacarlo. Se pavoneaba como quien estuviese ganando el combate, aunque todos los presentes estaban presenciando una pelea diferente.
Por momentos se podía ver cómo el gigante engreído caminaba en círculos por el ring con ambos brazos abajo, como si enfrentar a Tyson no fuera gran cosa. Una actitud que para el espectáculo le funcionaba. Y una vez más, luego del sonido de clausura del episodio, el referee tuvo que interferir y separar a los boxeadores. La paciencia del gran Iron Mike estaba agotándose y abrió el séptimo asalto con un poderoso gancho de izquierda que hizo retroceder y tambalear al gigante engreído. Tyson estaba demostrando que no era un rival con el cual te subías al ring a hacer un espectáculo de circo. Pero quien pierde la paciencia en un deporte donde cada paso debe estar fríamente calculado, también se pone en desventaja. A casi 30 segundos de finalizar el episodio, Tyson se precipitó a lanzar un gancho de derecha que erró y lo hizo perder el equilibrio hasta caer sobre la lona. La audiencia estaba atónita. Nadie podía creerlo. Pero no era momento de lamentarse. Mike se levantó tan deprisa como pudo y se reanudó al combate. Tyson, con mayor conciencia de su cuerpo, atravesó el octavo y noveno episodio fiel a su estrategia de debilitar el cuerpo de Smith. Eventualmente se podía ver cómo conectaba un gancho a su cabeza, pero no eran ataques que se buscaban activamente. El 10º asalto era el inicio del final, y sin haber conseguido un knockout, era hora de que ambos boxeadores colocaran su enfoque en las tarjetas de los jueces. El gran Iron Mike se adueñó del 11º episodio como depredador aferrado a su presa. Sabía que la actitud engreída de Smith era lo único que lo acompañaba y que no era un rival que contaba con la fuerza o técnica para derribarlo. Tyson comenzó a ser mucho más estratégico y a demostrar por qué su récord se mantenía invicto, atacando a Smith en los momentos correctos para sumar puntos en las tarjetas que definirían al ganador de la contienda. El 12º asalto era la última oportunidad del gigante engreído de demostrar que estaba a la altura de Tyson. Devolviéndole el favor, Mike aprovechó para bajar su guardia, inclinar su torso hacia adelante y sacarle la lengua a un James Smith que no era tan rápido como para aprovechar la oportunidad de reaccionar con un ataque a la burla que había recibido. La audiencia enloqueció, pero el mensaje que enviaba Tyson tras esa morisqueta era claro. ¿Quién es el tonto ahora? James Smith intentó burlarse también de Mike, pero ya no era gracioso. Había demostrado que su pésima actitud era lo único capaz de ofrecer sobre el ring si su oponente era un boxeador como el gran Iron Mike. Sonó la campanada que le pondría fin a la contienda y ambos boxeadores volvieron a sus esquinas sin poder hacer más que esperar el resultado del jurado. Tyson se había asegurado un par de asaltos a su favor, pero Smith había demostrado tener gran resistencia al terminar de pie luego de 2 episodios en contra de la joven leyenda. Los 3 jueces coincidían en sus perspectivas con la pelea que habían presenciado. Una en donde Tyson se alzaba ante un gigante engreído que no tenía la fuerza o la técnica para aprovechar sus capacidades físicas y acabar con un boxeador más pequeño en medidas, pero de espíritu inquebrantable. Así, Tyson sumó una victoria más a su récord y James Smith solo pudo presumir el ser uno de los pocos hombres que han podido resistir 12 asaltos sobre el ring en contra del gran Iron Mike. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más contenido de tus boxeadores favoritos. Ahora que conoces la historia, ¿realmente crees que Mike Tyson fue el claro ganador de esta contienda? Te leemos en los comentarios.